Amigos, aprovecho para comentarles que vamos a tener un live muy especial el día de los Óscares. Así que coméntenos sobre sus películas favoritas de este año. Los vamos a recibir con mucho gusto. Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Me acompaña la voz del mundo exterior, el Lisan Al-Gaib, o como él prefiere, el Kwisatz Haderach en persona. Él es el domador de Shai Hulud, aquel al que han llamado Muad'Dib, la leyenda del desierto, el mesías de los misteriosos Fremen. Jorge Atreides Lugo, ¿cómo estás, amigo? Afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá, donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada, solo estaré yo. Qué poético, oye. Su puta madre. No, gracias por tus palabras, mi querido Kwisatz. Frank Herbert. Así es que fue Frank Herbert. Sí, cita, pendejo, que van a venir las autoridades de APA y del TEC de Monterrey a cogerte. No te puedes citar a ti mismo, eso es DEA. Y autoplagio. Chinguen a su madre los del autoplagio, no todo el TEC de Monterrey. Vengan al podcast. Pues, de nueva cuenta, muchas gracias por escucharnos en nuestro segundo especial. El primero fue el de El Hombre Araña. En esta ocasión les vamos a hablar de un proyecto cinematográfico del que habíamos querido hablar hace mucho tiempo. La película la vimos alrededor de noviembre, pero el día de hoy pues se vuelve especialmente relevante porque en primer lugar se reestrenó en el cine por la cuestión de los Óscares, y en segundo lugar pues como dije, los Óscares, ¿no? Está nominada a Mejor Película, así que pues se vuelve cada vez más relevante este pedo. Ya estamos viendo quién va a interpretar a cierto personaje que de cierta manera narra la historia. Y bueno, les estamos hablando de Dune, esta clásica historia del señorazo Frank Herbert, que nos regala una de las epopeyas de ciencia ficción más emblemáticas de la historia de la humanidad, si no la que más. No lo sé, por ahí pues está todavía en la pelea Isaac Asimov, pero en cuestión de una historia construida y un universo, podría ser que Herbert se lleve los palmares. Ahí ustedes nos dirán en la caja de comentarios si desaprueban esto. Y bueno, y ni se molesten diciendo Star Wars es mejor, porque no, o sea, no mamen. No viene al caso. Sí, no, y se los dice un fan de Star Wars. Pero bueno, vamos a empezar desde la producción de Denis Villeneuve, que es la manera en la que nosotros tres conocimos el mundo de Dune, nuestra puerta de entrada a este maravilloso universo. Entonces, quisiera extender la pregunta, amigos. ¿Qué les pareció la película? Una película larga, elaborada, que requiere paciencia, pero al final paga el tiempo que le dedicas, ¿no? ¿O qué opina? Una película que nos mantuvo al filo del asiento, al menos cuando ya encontraste tu asiento, ¿no? Porque sí, puta madre. Aparte de que llegamos tarde a verla, pues me parece que tú andabas ahí con la lamparita buscando cuál te correspondía, aunque la sala estaba vacía. Entonces, yo soy muy metódico. Sí, me he dado cuenta. Pero una vez que te sentaste, ¿qué te pareció, amigo? Pues muy bien. Debo decir que como nos perdimos, o sea, primero nos habremos perdido como los primeros 5 minutos de la película, más 10 que me la pasé, como dijo mi amigo, buscando mi perro lugar allá adentro. Pues ya me tocó una parte un poco más avanzada de la película, y en lo que iba transcurriendo la trama, pues me iba preguntando qué pedo, sí, ¿no? Y entre ese cuestionamiento, pues me empezó un poquito a arruinar la experiencia en cierto sentido. Porque no habían visto la de Lynch, ¿verdad? No. Antes de No. Fuimos totalmente en blanco. La única aproximación que yo ya había tenido antes de verla fue este documental de George Lucas, en donde se menciona todas las inspiraciones que llegó a tener para escribir Star Wars.
Sí, menciona... Y menciona Dune, y ya había visto las portadas, sabía que era un libro de ciencia ficción muy de renombre, muy admirado. Pero eso era todo. Entonces, a pesar de que yo tuve una experiencia un poco distante a la tuya, también iba en ser. Sí, pero la particularidad que yo veo es que no fue una película, o sea, yo salí con muchas preguntas y también como, pues no, diciendo, no, pues no entendí qué pedo, o sea, la película tuvo sus gajes de grandeza, pero pues no, la verdad es que no la vi con ese tan buen ojo, entonces, pero, insisto, la particularidad es que cuando llegué a mi casa, me invitó a indagar en el mundo de Dune. Y fue cuando empecé a agarrarle mucho interés, cuando empecé a ver de qué se trataba. Hay muchas cosas, entre de dónde viene la especia, de dónde vienen las Bene Gesserit, de dónde qué es la cofradía, quiénes son los Atreides, los Harkonnen, todo ese pedo, ¿no? Y le dije a mi amigo, oye amigo, Hola a todos. hola a todos, vamos a ver este pedo otra vez, porque sí, o sea, ya con este contexto que tengo, me gustaría volver a verla ya con este foco, ¿no? Sí. Y me dijo, claro que sí. No me... Claro que sí, claro que sí. Sí, claro que sí, me dijo. Así es. Y nos fuimos a verla y ya salí fascinado por completo. Porque, digo, creo que es hay dos formas de ver Dune. La primera es, como lo hizo mi amigo, de manera más sensorial, dejarse llevar por la experiencia sin saber nada de lo que precede a Dune. Digo, para empezar, lleguen temprano a la sala. O Sí, si es ya la van importante. a ver en HBO, pues véanla desde el principio, no es mucha ciencia, ¿no? Y en segundo lugar, y hay otra manera, que fue la que más me sirvió a mí, y puede que les sirva a ustedes también, que soy un poco más metódico. Hay guías de inicio al universo de Dune. No tiene ningún spoiler sobre la historia, pero da un buen contexto para cuando uno llega al cine, pues ya sabe más o menos de qué va. El mismo libro lo hace, ¿no? Al final hay una cantidad enorme de conceptos que se explican una vez que la trama del libro termina. Hay este verbario. Entonces, como dice mi buen amigo Diego, si son personas más metódicas, sí sería recomendable que vieran todo este antecedente. E incluso que leyeran el libro. O sea, no, yo sé que toma un poco más de tiempo, pero sí lo trae a la vida muy cañón la película de Villeneuve. Pero, ¿qué onda? O sea, a mí sí me interesa saber qué te pareció a ti. O sea, porque yo recuerdo que cuando salí del cine yo salí un poquito más como, o sea, sigo procesando este pedo, pero tú saliste extasiado, güey. Sí, sí estaba emocionado, sinceramente. Y tenía que ver también con el hecho de que por fin estábamos yendo al cine de forma un poco más regular, ¿no? Sí. Ya tenía un par de meses que ver una película era cada semestre quizá. Y pues ahí ya habíamos visto Black Widow, íbamos ahora a ver Dune y la sala estaba vacía. Pero en definitiva yo creo que sí es una película que si ahorita por los Óscares se reestrena y la gente escucha en buen tiempo este episodio, sí es recomendable que lo vean en la pantalla grande porque es una película diseñada para ser impresionante. Sí, o sea, es toda una experiencia de esas películas que realmente sí tienes que estar en el cine para sentirlo, o tipo tener en tu casa un super home theater enorme y así, ¿no? Pero pues, ¿quién tiene eso? Jeff Bezos. Patricio Curti. Y el Salinas. Salinas Riego. El ¿no? Salitas Meo. Salinas Raco. Riego. Ese cabrón. Salitas Mierdo. Ajá. Sí. Ese güey. Perdón, ya no más bromas fecales. Porque sí, bueno, ustedes la vieron sin leer el libro y sin saber nada. Y me acuerdo que antes de que saliera estábamos platicando y yo les conté de un documental que yo había tenido que ver para una clase en el que hablaban de que la idea original de la Dune primera de David Lynch lo había hecho Alejandro Jodorowsky, que es un director argentino, ya viejito, que creo que no es muy conocido. Cuando es conocido es porque hace películas muy raras, ¿no? Como El Topo y Holy Mountain y esas cosas. Y él tenía una visión muy específica para hacer Dune y después se la quitaron, se lo dieron a David Lynch. David Lynch hizo un cagadero, ya llegaremos a eso. Sí.
Pero entonces, esa era como mi única, como mi contexto de yo haber visto hacía mucho tiempo la de David Lynch. Y después me acuerdo que así como ustedes, yo también llegué tarde al cine. Todos nuestros conocidos llegaron por alguna razón tarde, también Mauricio. Sí. Saludos, Mau, en el Y podcast. cuando la vi, dije, o sea, primero no estaba poniendo mucha atención. O sea, esa es una cosa que no me encantó, porque fui y estaba sola yo con una de nuestras amigas y estábamos solas en la sala, entonces estábamos muertos de risa. Y ya después me pasó que les conté, ¿no? Que la empecé a ver en HBO. Yo creo que la vi como 10 veces después, porque dije, no, sí está... Muy buena. Está muy buena. Y está como... se me hace como esas películas que cada vez que la ves encuentras algo diferente y tienes un ángulo distinto que apreciar. Y entonces, una vez me puse a ver un video de unos chavos que hablaban de cómo hicieron los efectos visuales de los Thopters para que se viera así como las aletas como las alitas de una libélula. Ajá, y después otro de cómo hicieron el diseño sonoro y cómo fueron a grabar al desierto con micrófonos y abajo de la arena. Y eso está precioso. Y entonces como que tiene eso de que tiene las buenas películas en las que como que van por capas y cada cosa realmente que hacen sí le aporta un significado a la historia y sí tiene sentido y todo está perfectamente construido para que cree como esa burbuja de la historia. Es un evento cinematográfico. Ajá, sí. No es cualquier película, definitivamente. No, y Villeneuve ya se había graduado en ciencia ficción con Arrival. No sé si la vieron. Sí. Es un pinche peliculón. Gran película. Y tiene esto que está diciendo Majo, ¿no? Esta atmósfera. Sí, es muy inmersivo su cine. O sea, y a eso equivale la paciencia. O sea, tienes que estar dispuesto a entrar en el mundo de Dune. Sí. Como lo tuviste que haber estado para Arrival. Arrival creo que es una película un poco más ágil. Uh-huh. Pero Dune, o sea, el material base es muy denso. Por eso le llamaron por mucho tiempo la obra inadaptable. Sí. Porque es muy compleja pues el material original, el libro, entre los conceptos, entre la espiritualidad, las familias, los planetas, la misma arqueología, la topografía de Arrakis. Eso es algo vastísimo, y para poner eso en una película, o sea, no es como Star Wars. No. Star Wars es muy straightforward, es sobarle, ¿no? Y este pedo es meterte hasta el fondo. Saludos, Tatooine. Saludos, Tatooine. Y también ahí tienen especia. Si vieron la serie de libro de Boba Fett, van a ver que también hay un pedo ahí por especia, que están haciendo tráfico. Y tú dices, Vaya. Aún así voy a ver Obi-Wan Kenobi con una gracia. Sí. A mí se me hace que voy a ver primero Obi-Wan Kenobi que el libro de Boba Fett. Sí, es que a mí Boba Fett siempre se me hizo un personaje más hermético. Y está muy bien que le hayan querido hacer esta historia, este background, trasfondo del personaje. Pero quizá ahí en algún otro capítulo donde hablemos más sobre los arquetipos en las diferentes sendas del héroe que existen, siento que Boba Fett era un personaje que no requería de justificación, como Carnage. Pero bueno, ya veré la serie a ver qué tal. Y no es tema para ahorita. Sí, no. O sea, como tú dices, es un personaje hasta cierto punto unidimensional. Pero bueno. ¿Está buena? O sea, no me gustaría saber eso porque no me has platicado qué te pareció. Es buena serie. A mí me entretuvo, pero sí frustra un poco que tengan que usar todavía el Mandaloriano, a Din Djarin, para traer más gente. Yoda, o sea, y a Baby Yoda. Bueno, Grogu, para los puristas. Y hasta así sabemos cómo se llama, pendejos, cállense. Pero, por ejemplo, o sea, hay gajes o sea, hay easter eggs para los fans de Star Wars, como que sale este güey, Cad Bane, que salía en Clone Wars. Ajá. Y que es muy popular. Y también sale Ahsoka y todo eso. Pero yo no creo que vayan a darle tan en punto como viene la serie de Kenobi, porque Obi-Wan Kenobi, aparte de que va a estar Darth Vader, sí, pues Obi-Wan Kenobi es de los personajes más queridos de la saga. Definitivamente. Pero bueno, X. Pero está bien, porque mencionar Star Wars yo creo que también forma parte
de la experiencia que es ver Dune, al menos para personas como nosotros que estuvieron expuestas a Star Wars antes que Dune. Y evidentemente, sin ser lo más importante de la película, sí hay muchos elementos que te recuerdan a Star Wars, pero que dices, ay cabrón, qué diferencia, ¿no? Qué bien está hecho esto, porque estás profundizando en cosas que ya de por sí mencionar atrae, pero que indaguen de la forma tan profunda como lo hace Frank Herbert y Denis Villeneuve con la adaptación, es extasiante. Y esa es otra cosa, o sea, que si los comparas, Star Wars con Dune, por ejemplo, o sea, ese espíritu que Dune tiene como más serio, un poco más dramático, sí logró transmitirlo Villeneuve con esta película. Sí es algo más como que lo tomas en serio, y creo que está reflejado también en que esté nominada a Mejor Película, porque cuando viste a Star Wars nominada como Mejor Película, o sea, esa como la construcción del mundo, la adaptación del texto y a pesar de que no toca todos tal vez los elementos socioculturales que están en el libro, sí se acerca lo suficiente como para darle esa profundidad que necesita. Totalmente. Lo cual me lleva a preguntarles, ¿adaptaron la obra inadaptable? O sea, Dune siendo un libro, para los que no lo han leído, sí ya lo leí, puta madre. Go, Diego, go. Ya leo, chavos, ya leo. No, es que luego me ponen libros que, puta, bueno, ok. Jurassic Park. Jurassic Park, yo no sabía ni que era un libro, pero ya lo voy a empezar. El libro de Dune es muy especial porque hay todo un planteamiento. Primero, pues, llega la historia como si uno supiera todo, lo cual es intrigante porque invita a saber un poco más. Vienen los anexos, por si alguno lo quiere leer, pero en general es una historia muy mística. Pareciera, incluso se figura que se está leyendo una obra sagrada, un texto de crónica antigua. O sea, está muy bien construida la historia. De proporciones bíblicas. Sí, muy, muy triunfal el tono. Sí. Y los personajes, de entrada, pues, todos son muy complejos. Tienes un personaje principal que crece a pasos agigantados, como lo hace en la película también. Tienes un entramado familiar muy interesante. Tienes a esta asociación religiosa que es pues bastante bien pensada. Todo eso de las planeaciones genéticas y conseguir a tu Chanok. La pelea entre las familias. Muchos hasta dicen que Star Wars meets Game of Thrones y es Dune, ¿no? Yo diría que es una epopeya moderna del tamaño de Troya. Sí, de hecho Arthur C. Clarke dijo que no había habido una obra tan compleja desde El Señor de los Anillos. Sí. Y esas son palabras mayores. Árbol y hoja. Así es. Pero bueno, para empezar, o sea, esta pregunta está partida en dos para ustedes. En primer lugar, ¿qué les pareció el libro? Y en segundo lugar, ¿creen que se adaptó la obra inadaptable en este año? Bueno, en el año pasado. Yo empezaría por el segundo lugar. Se logró. Se logró definitivamente. Sobre todo una vez que ya ves el primer intento y unos indicios de ese segundo, que fue una miniserie también. Esa no la vi completa, pero sí vi algunas escenas clave. Pues ahí hay dos ejemplos perfectos de cómo había sido de complicado el adaptar una saga así. Entonces, repito, yo no conocía mucho de la obra original, pero al ver esta película quedé impresionado. Entonces, por supuesto que se adaptó la esencia, y ya habiendo leído el libro, te puedo decir que incluso hay ciertas cosas que están ausentes en el libro que Denis Villeneuve logra plasmar ahí, de forma soberbia. Así es. Y por el otro lado también hay cosas que siento que, digo, hay muchas partes que vienen textuales en el libro y las ves en la película idénticas, ¿no? Y también hay otras que, como parte de la naturaleza de adaptar un libro a una película, pues tienes que quitar mucho, y creo que está muy bien seleccionado lo que quiso dejar y lo que quiso quitar. O sea, no siento que haya algo que le haya faltado poner de lo que sale en el libro hasta ahora. Digo, obviamente nos falta la mitad, ¿no? Pero lo que
pasó hasta este momento, la única crítica que yo leí, por ejemplo, fue de una chava que decía, bueno, tienes esta figura del mundo desértico en el que llega un mesías y eso se repite en Star Wars, en Dune, en la Biblia. Ajá, en la misma el Biblia. Corán. Y como que todavía le falta, ¿no? O sea, le falta tener ese aspecto más como de Medio Oriente, tener más contexto social y cultural sobre el aspecto religioso, y no nada más es vestir a como beduinos a la gente, sino es que tengas en cuenta como todo el aspecto cultural que hay, y Dune no lo tiene, según esta chava. Uh-huh. Pero yo diría, es que no se trata de eso tampoco, o sea... Pues es que no estás en Arabia Saudita, güey, estás en Arrakis, por el amor de Dios. Y también creo que por el mismo fluir de la historia, inspiración, pero... no puedes ahondar tanto en ciertos aspectos, o sea, los bosquejas y ya le dejas también al lector la tarea de indagar más en cómo eso se relaciona con tu mundo, porque Frank Herbert, por supuesto que se preparó para escribir este libro. O sea, tiene una cantidad de nociones ecológicas ahí plasmadas, y de hecho en el inicio también les habla a los futuros. O sea, ese güey está plasmando nuestro mundo como un futuro Arrakis. Entonces, yo diría que toda esta parte religiosa sí está muy bien hecha, y lo suficiente como para meter todos estos elementos que menciona Diego. También tienes este drama familiar, esta historia de casas, tienes un gobierno galáctico muy bien hecho, a diferencia de Star Wars, en donde solo se aproxima un poco. Entonces, de hecho, a mí una de las cosas más impresionantes fue cómo, de forma rápida y fluida, dentro del libro que es denso ya, logró plasmar todos estos factores religiosos, geopolíticos, étnicos. Exacto, o sea, y en el libro sí lo veo muy claro, y sí creo que veo el punto de esta chava, porque no hay esa misma cantidad de referencias a cosas religiosas creadas dentro del mundo de Dune, que evidentemente están basadas en cosas del Islam y elementos de cultura árabe y así. Entonces sí entiendo lo que está diciendo ella, de le falta para hacer eso que ella tiene en su cabeza, ¿no? Pero pues también llegamos a lo mismo, o sea, tienes que decidir con qué te quedas y con qué y qué conservas de la historia original para que siga teniendo sentido en este nuevo medio en que le estás contando. Y tiene que tener un balance, ¿no? Ajá, exacto. Entonces eso yo creo que está muy bien logrado, porque sí lo entiendes, o sea, incluso si ustedes no habían sabido de qué se trataba y llegas al cine y no sabes qué está pasando, sí entiendes pues que es la historia de este chavito que no sabe qué pedo, que tiene que descubrir quién es y si sí es el elegido o no. Y eso, por ejemplo, no me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero eso es una distinción, eso es un punto muy diferente en los tres textos, en la película de Villeneuve, en el libro y en la película de David Lynch. O sea, en la película de David Lynch, desde el principio ya es evidente que Paul es el elegido, ¿no? Y nunca hay ninguna duda y no ves pues ese momento en el que sí, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿No? Siempre es como que muy certero. Y en el libro y en la película de Villeneuve sí ves ese momento en el que este chavito neta, o sea, ¿qué significa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué son las visiones? ¿Qué está pasando? ¿No? Sí, hay más incertidumbre. Ajá. Entonces, sí, creo que es es la mejor forma en la que tal vez lo pudieron haber adaptado. Sí, de hecho, algo que hizo muy bien Peter Jackson, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ya que se hizo la comparativa, es no echarte de putazo todo el misticismo de la Tierra Media. Te lo va diluyendo entre las tres. No es algo que... O sea, no quiere aventarte toda la obra y todo el pensamiento de Tolkien en una película, lo cual a mí me parece muy interesante, porque incluso Villeneuve omite a ciertos personajes en esta película para no sobrecargar la trama. La princesa Irula no sale, el Feyd-Rautha no sale, el emperador no sale, y pareciera, digo, yo me imagino que va a salir Feyd-Rautha, ¿no? Sí, ¿no? Tiene que un gran papel. Ajá. No le pueden quitar. Sí. Y pues el antagonista. La princesa ya están diciendo que puede ser Anya Taylor-Joy o
O Johnson. Florence Pugh. O Florence Pugh. Creo que se van a ir por Florence Pugh, me parece. Tiene más el estilo, como sí. que me la veo más a ella. Sí, como escritora, Ajá. como cronista, sí, Sí. le ves esa faceta. Sí. Y sí, justamente a mí me gustó mucho eso, o sea, lo hicieron de la misma forma en la que Frank Herbert lo hace en el libro, en la película de Villeneuve. No te pone, no tienes 20,000 horas de exposición para contarte de qué se trata el mundo y cómo funciona y quién es Leto, o sea, tienes que irlo descubriendo tú como audiencia poco a poco. Y lo poco ¿no? que tiene de exposición lo hace en 10 minutos, ¿no? Por eso el hecho de que hayamos llegado tarde, para algunos podría haber sido como una gran omisión. Porque Chani se echa un monólogo de 10 minutos, bueno, menos. Sí, como de 2 minutos Sí, sí. de la importancia de Arrakis. Sí. Y en esos 10 minutos también te muestran cómo están colocadas las casas, quiénes son los Harkonnen, con lo poquito que tienes de interacción entre Lady Jessica y Paul, también ves mucho de lo que son las Bene Gesserit. O sea, esos primeros 10 minutos de la película definitivamente son esa exposición y es todo lo que te da exposición, no más. Ajá. Porque tienes que averiguarlo tú, tienes que saber qué pasa. Y eso es lo que lo hace intrigante, Exacto, ¿no? O sea, eso es lo que hace que la quieras volver a ver 50 veces. Insisto, es una película que asume que tú estás ahí. Sí. O sea, le estás prestando atención. Y tú estás recorriendo los pasillos o el desierto o lo que sea con estos güeyes. Por eso no hay tanto contexto y por eso no hay una princesa Irulan que te esté diciendo, y este es Arrakis, y este son los Harkonnen, porque y este güey es mucho la de David sí, Lynch, porque ¿no? la de Lynch empieza, en lugar de tener a una Chani al principio, la de Es Lynch Irulan. empieza con Irulan diciendo, mi padre el emperador, no sé qué, y estos son los Harkonnen, y estos son los Atreides, y como esto muy es lo que obra está de pasando, teatro. y, ajá, Ándale. que es ajá. Muy shakespeariano. Si se acuerdan de lo que les dije cuando, no me acuerdo si fue cuando ya habíamos visto la película, pero creo que tú ya la habías visto, Diego. Sí, ya la de David Lynch. Y estábamos diciendo, parece pastorela este pedo, Sí, o sea. sí. Es que sí. O sea, ni cómo contradecirlo. O sea, Stink. se me hace que es una muestra de una gran valentía. Porque para los medios, creo que se grabó una parte en Estudios Churubusco. Sí. ¿No? Sí. Entonces, para el momento, no contaban con mucho. Sí, o sea, es un gran logro técnico, no, ningún efecto visual está hecho a computadora, todo es práctico. Lo que decías de los Estudios Churubusco, hay una escena en la que cuando llegan a Arrakis, creo que son el ejército de los Harkonnen, no me acuerdo, eso está grabado en el Estadio Azteca y tienen una maqueta hasta arriba del estadio y después abajo tienen a todos los extras y todo el rollo, entonces obviamente eso tiene también su mérito. Pero pues es que el guión pareciera que realmente tenías el libro acá y estabas escribiendo en la computadora. Bueno, en ese momento era una máquina de escribir, me imagino. No quiero especular, pero pues la película es ochentera, ¿no? Sí. Entonces sí, es máquina de escribir. Y pues es mucho una calca, o sea, porque de repente hay diálogos que son muy solemnes, que tal vez no tendrían que ir ahí. Y se nota como medio tal vez un poco forzado. Sí, apresurado. Como acartonado y... Sí, quiero meter todo esto en 2 horas. Y hizo justo lo contrario que Denis Villeneuve logró hacer bastante bien. Incluso te meten este miembro de la cofradía espacial al principio de la película y está todo extraño y tú no sabes qué chingados es, qué es la especie, o sea... ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? Sí, y eso es algo que ni siquiera sale en el primer libro. No, y se jode un poco la trifulca política al saber ya de explícito que el emperador quiere eliminar a los Atreides y especialmente al niño. Sí, porque en el libro al principio sí te plantean que los Harkonnen ya están haciendo toda esta conspiración, pero la parte del emperador se va dilucidando un poquito después. Y yo entiendo que es un gaje de la época, pero obviamente pues a muchos de los actores que salieron en la película de David Lynch no los conozco. Solo conozco a Paul, que fue el villano de los Picapiedra. Y a Xavier. Y a Xavier, sí, a Xavier, por supuesto. Y a Sting. Que pues Sting, qué bueno que cantas, güey. Qué bueno que cantas, güey, porque no mames, de actor estás de la verga. Igual que LeBron James, o sea. Bueno, no tanto.
No tanto. LeBron James puso un nuevo estándar para actuar de la verga. Sí, este güey todavía se puso un látex brillante, güey. Sí, no, y le echó más ganas. LeBron James. Qué bueno que juegas también fútbol americano, güey. Porque si no, digo, básquetbol, güey. Qué pendejo. Básquetbol. Porque si no, verga, te morirías de hambre, güey. Pero, bueno, de esos 3 actores, la neta, yo no te paso. Y aquí metieron una producción a la hora de castear. O sea, para empezar, digo, Timothy es Chalamet, ¿no? Uh-huh. Timothy Chalamet es de los actores del momento. Evidentemente es un excelente actor el cabrón. Sí. Oscar Isaac de Leto lo hizo. Uf, no. Para el público que le atrae la figura de Oscar Isaac, yo creo que se dieron un muy buen agasajo en el cine. Y aparte de la actuación que hace, ahí está, confirma Majo. La actuación que hace es fantástica. Siento que a diferencia del libro, a un Duncan Idaho lo hicieron distinto. Uh-huh. Uh-huh. Más solemne. Pero más es menos carismático y también puede llegar a ser incluso en algunos momentos como castroso, ¿no? Porque se está embriagando en un momento. Sí. Y aquí es más cuate de Paul. Definitivamente. Lo hicieron más solemne en la película. Uh-huh. Josh Brolin de Gurney Halleck. Ay, güey. Sí, güey. Ay, güey. Sí. Ay, güey. Estamos. No quiero spoilear nada, pero es como. Y bueno, pues Batista de Raban. Pues es que no esperas mucho de Raban, ¿no? En esta película no. A ver si podemos ver un poco más de esa crueldad en la siguiente. Sí. Porque pues es un plan del Barón Harkonnen. Entonces, pues sí, tiene que agarrar algo de relevancia. Si bien no tanto como Fe y Ruta, tiene que tener por lo menos un par de escenas. Y hablando del Varón, a la madre. ¿Y qué diferencia con el de David Lynch, no? Sí. Porque ese güey es irrisorio. No, ya hasta da asco, Sí, exacto. Y a mí me gustó eso mucho como, o sea, antes de ver Duna en el cine, me acuerdo que intenté ver con mi papá la de David Lynch. Y me dijo, ¿qué es esta mamada? ¿No? Es como, dale chance, o sea, está horrible, pero es como cine de culto un poco. Es como de ron. Y sí, o sea, ese Barón Harkonnen de David Lynch es asqueroso y es grotesco, pero muy caricaturesco. Ajá. Y el Barón Harkonnen de Villeneuve es como que es siniestro. Ajá. También te da asco, pero es un diferente tipo de pero asco. Es un asco así más como más repulsivo, te da miedo, real, ajá. Sí, te da el asco que te da un político o un Jeff Bezos. Es diferente. Sí. Pero, incluso con los propulsores. Uh-huh. O sea, la impresión que me da la película de David Lynch cuando este güey vuela es eso es lo que me da. Es un globo, güey. En la tercera película que salió volando al cielo. Así, o sea, eso es lo que me imaginaba cada que volaba este güey. Y con la de Villeneuve cuando empieza Maya Rakir, es como a la verga, porque se asusta ahí arriba y la toga le llega. Cuando se toca el rostro, la cabeza, o sea, sí pensé mucho en Jabba the Hutt. Y es que Stellan Skarsgård es una toraza. Cuando sale de la tina esa con la cosa negra asquerosa. Petróleo. Sí. Chapopote. Para alimentar Querétaro. Espera, y Lady Jessica. Lady Jessica lo hace excelente. Está increíble. Me acuerdo que antes de ver la película salió en esos videos de YouTube, creo que son de Vanity Fair, de análisis de una escena. Estaban analizando Villeneuve y Timothy, creo, la escena del Gom Jabbar. Y entonces hablaban de ese papel de Jessica Ferguson, de como la célebre frase que nuestro amigo leyó al principio del episodio, ¿no? Como esa meditación de ella, que en el libro tal vez suena un poco más como en ese tono en el que lo dijiste al principio del podcast, más grandilocuente un poco, y ella lo hace tan así como en chiquito, en privado, como si estuviera rezando así muy de... Sí, es una oración. Uh-huh. Y hasta cierto punto te inspira cierto fanatismo, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que se me hace padre de esa escena. O sea, entiendes un poco como ese contexto de... Ella es una Bene Gesserit y está súper cabrón el adoctrinamiento y el entrenamiento que tienen. Y aunque no lo llegas a ver al grado del libro en la película, sí tiene como cierto tinte de eso.
Sí, o sea, finalmente como que, o sea, yo cuando vi la película por primera vez y la vi recitando eso, si bien las palabras son muy bonitas, yo dije, esta pinche fanática entregó a su hijo para posiblemente que se muera. Y ahorita está como, hazle caso a la madre superior. A mí se me hacía muy cultista eso, ¿no? Ya luego, ya viendo un poquito más el contexto, pues dices, ok, porque me acuerdo que en el libro es Paul el que recita la letanía del miedo mientras está haciendo el Gom Jabbar. Sí. Y aquí es Jessica. Sí. Entonces, cuando hagan cambios, háganlos bien, nada más digo. Y lo hicieron bastante bien, Sí. definitivamente. Sí. Y luego hay, en especial hay una escena que también en el libro es muy reveladora, pero que tú saliste fascinado, que están en la Steel Tent. Sí. Y que le llega la epifanía de la Guerra Santa. ¿Qué sentiste, amigo? ¿Qué sentiste? De proporciones bíblicas, definitivamente. Y es algo que en el libro creo que a veces Frank Herbert llega a omitir, porque va creando este momentum para ciertas escenas que dices, güey, ya quiero llegar ahí porque van a ser guerras, van a ser enfrentamientos, van a ser revelaciones muy cabronas. Y Frank Herbert corta ahí y te pasa al qué sucedió después. Sí. Entonces para mí eso fue algo bastante anticlimático. Entiendo porque como escritor, pues cuánto hemos batallado en crear ese tipo de cosas, ¿no? Sí, las es batallas difícil. son difíciles. Es difícil, no es algo sencillo. Entonces entiendo por qué Frank Herbert decidió omitir todo esto. Y eso no le resta en lo absoluto mérito a la obra que terminó por publicar. Pero definitivamente me sentí agradecido con Villeneuve, tanto antes de leer el libro como después. O sea, sí es algo que marca. Estás ante el recital de un apocalipsis. ¿Y qué te hizo sentir mientras? O sea, porque es Jessica tratando de confortarlo y este güey balbuceando. Hay una guerra santa, una guerra librada en mi nombre y el terrible propósito y todo eso, ¿no? Sí, es algo que está cayendo sobre mis hombros, pero no sé qué es. Y al mismo tiempo estás lidiando con el duelo de perder a tu padre y perder todo tu modo de vida, ¿no? Sí. Sí, es impresionante. A mí lo que más me fascinó fue esta combinación entre las escenas del futuro venidero y la desesperación en la cara de Paul. O sea, creo que tanto en el Gom Jabbar como aquí Timothy nos enseñó su capacidad como actor. Pero esa edición, que igual ahorita Majo nos da más un punto de vista técnico, pero me pareció algo muy equilibrado. Porque por un lado tienes estas escenas de guerra, tienes estas escenas de un futuro avasallador y tienes a Zendaya y a Timothy regresando a Caladan con esta fuerza mesiánica que ya cultivaron y tienes a los Fremen peleando contra los Sardaukar, pero dándoles una paliza enorme, güey. Run for their money. Sí, entonces ver esa combinación entre toda esta grandilocuencia bélica y la cara de miedo de Paul fue algo que jamás había visto y me hizo pensar automáticamente en todos los mesías que ha habido en este planeta. Pensé muchísimo en Jesús, por supuesto. Claro, no, y es que tocas un punto importante porque finalmente los Sardaukar, o sea, hay una parte que no me acuerdo cómo se llama el planeta prisión, pero Denis Villeneuve hace esta escena en donde están ahí todos los Sardaukar y es no mames. Sí, están sacrificando gente para marcarse. No mames, o sea, es impresionante porque ves que son unos hijos de su puta sanguinaria madre, güey. Son adeptos. Son fanáticos. No, pero aparte son, o sea, toda su vida está destinada a pelear. O sea, son los mejores guerreros del universo, supuestamente. Sí. Y cuando llegas y ves a los Fremen saliendo de la arena, es como, ay, cabrón. Que eso, por ejemplo, o sea, ya hablando un poco de lo que decía Jorge, del lenguaje cinematográfico y la edición, sí me hace muy padre como en el libro más o menos te lo describen, ¿no? Así que se ocultan en la arena y que salen, y verlo así en la pantalla como, no me lo imaginaría de otra forma, la neta, y todas esas cosas que salen en el libro como los Thopters y
esos como elementos que te dicen de el mundo de Dune es esto y es así, y en el libro te lo describen de cierta forma, y Villeneuve lo presentó no sé si, digo, ¿cómo se llama el hijo de Frank Herbert? Brian, ¿no? Según yo es Brian Herbert. Creo que sí, que les ayudó, ¿no? En el proceso. Entonces, se me hace que sí tiene como claramente esa influencia de le preguntaron y le dijeron ¿qué opinas? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo crees que se le haya imaginado a tu papá o algo así? Porque sí en eso de la adaptación brillante creo que esa es una parte importante, como esos detallitos de incluso como lo que decíamos al principio de que grabaron en la arena con los micrófonos y todo esto, de cómo suenan los thumpers y cómo suenan los subters y todas esas cosas como cuando le cantan al Lisan al Gaib, cuando aterrizan en Arrakis, ¿no? O sea, no sé, esos como elementitos de adaptación se me hacen brillantes. Y es que esas son las escenas que me hacen estar en desacuerdo con los comentarios que leíste. Ajá. Porque los Fremens son una raza, son un pueblo sumamente específico que ha sido tamizada por su entorno, pero ellos también han logrado tamizar su entorno. Sí. O sea, es ahí una simbiosis muy profunda y, por ejemplo, esta salida de la arena que dices, pues sí se nota como ya son parte de él. Me dan muchas ganas de ver cómo hace esa segunda parte del libro en la segunda película. O sea, porque digo, esto está increíble, pero la segunda va a estar impresionante. Yo espero de verdad, rezo porque metan un poquito más de los Weirding Ways, que en la adaptación de David Lynch como que lo sugieren feón, y en la parte de Dune definitivamente ni siquiera lo muestran. No, en el libro. No lo pasan. Y es algo tan interesante que de verdad me gustaría ver. Tal vez si en Dune Messiah, tal vez si en los libros que todavía no hemos leído se llegue a ahondar más en eso, pero por lo menos en el primer libro no se toca. Sí, no. Y de hecho, pues ya podemos irnos de lleno a la adaptación de David Lynch. La escena, que evidentemente por el momento en el que se hizo y pues por asumir que los Weirding Ways era gritar rarito, pues medio cagaron la escena, pero eso de que están todos, o sea, llega todo el ejército en los gusanos, como, ay cabrón, porque ahí está el emperador, ahí está el varón, ahí está la hermanita, qué pedo. No, la hermanita me la imagino, digo, no sé cómo vayan a hacerla en la nueva película, pero me la imagino como esa bebé de Crepúsculo, toda creepy, así. Eso es como... Sí, totalmente. Entonces, que es una niña de 3 años que habla como adulta. Eso debe estar muy... Sí, no sé cómo lo vayan a hacer, eso me intriga mucho. Espero que no sea CGI, espero que sea una actriz real. Sí, súper talentoso, evidentemente. Sí, no, tendrá que ser nuestra próxima esperanza de Hollywood aquí hasta el fin de los tiempos que ya vienen, ¿no? Pero sí, en esa de David Lynch, por ejemplo, empezando con las visiones. O sea, a ti me acuerdo mucho que cuando la vieron, Jorge dijo, me gustaron mucho las visiones y quiero que hablemos más de eso sobre como cuáles son las visiones más... puedes distinguir las visiones que se van a hacer realidad y las que son nada más como sueños o algo así habías dicho, ¿no? Sí, había unas que eran más claras. Ajá. Y otras que se abrían a la especulación y entonces se veían de una forma un poco menos concisa. Y estábamos hablando ahí del lenguaje cinematográfico y tú me explicaste unas cosas técnicas. Que sin haberla visto, lo que yo pensé, porque me acuerdo que me dijiste eso cuando todavía, creo que yo la iba a ver el día siguiente y... Me gustó mucho eso de... Tienes visiones que son muy textuales, como la de Duncan Idaho cuando lo matan, ¿no? Ajá. Que en el momento que te la pasan no sabes no sabes qué significa, no sabes qué está pasando, pero es literalmente la misma escena, la de la visión y lo que termina pasando. Y luego tienes más estas cosas oníricas con Chani y la especia y entonces es como... todo es naranja y ves los brillitos de la especie en el aire y es más esa cosa de no sé qué va a pasar, pero tiene como este aire de, no sé, de incertidumbre, como parte de las visiones de Paul, que en ese momento tampoco sabe qué son. Y en las de David Lynch, por ejemplo, me acuerdo que hay una en la que creo que ves como agua
hay como ondas de agua o algo así, y todo está súper trippy, muy a la David Lynch, pero no entiendes un carajo. Hasta medio buñuelesco, ¿no? Ajá. O sea, Está muy, digo, en eso, y tal vez tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es muy cine de David Lynch, tal vez cuando estaba muy joven, es muy experimentalón, que sigue siendo así mucho de lo que, pues todo lo que hace es muy así, ¿no? Pero en este tipo de cosas, pues no funciona porque no entiendes, si de por sí la historia es muy compleja, tienes algo que estás tratando de resumir en 2 horas de película y que establecimos que es un chiste, parece pastorela. Tienes estas visiones en las que es como de, O sea, ¿qué pedo? No sé qué está pasando, parece caricatura. Me acuerdo de esa escena ¿cómo se llama? Del Guild, cuando tienes al monstruo que se supone que es como como un Gollum. O sea, son humanos que han consumido tanta especia que Sí. se deforman en esta madre sí, los navegantes. horrible. Ajá. Y no sabes qué chingados estás viendo. Es Sí, no, más, es muy random. Y entonces, lo que me gusta de Villeneuve es que incluso sin haberla visto, sí más o menos le cachas eso. O sea, sí sabes que son visiones, sí sabes que pues que las está pensando Paul y que tiene cierta misterio y no sé, como foreboding. Sí. Y algo que es interesante es que no. Villeneuve le da mucha más protagonismo a la especia. O sea, se nota que hay evidentemente, pues hay un peso político muy grande en la especia porque, pues, es lo que mueve a los viajes interestelares. Pero aquí, por ejemplo, esta escena fantástica en donde se descompuso la madre con la que sacan la especia y viene el gusano, que Paul se baja a tratar de ayudar y se mete un pasonzotototote con especia. Y ahí es cuando empiezas tú a ver como espectador el efecto de esta madre. Sí. O sea, no sé, finalmente siento que la película de Lynch, obviamente pues soba muchas cosas interesantes, pero pues al final, por ejemplo, no sé, es más consecuente en el hecho de que el varón es un pervertido sexual, por ejemplo. Lynch mete mucho eso. Aquí en esta no lo consideran importante. No. Dicen, el güey es malo. Si le metes ya que está tirándole el pedo a sus esclavitos a chavitos, y que incluso hasta ve con ojitos a Fate Rota y todo eso, ¿qué le aportas a la trama con eso? Sí, no. Nada, lo único que tienes que saber es que es malo. Es un muy buen editor, Denis Villeneuve. Sabe qué meter y sabe que no. Y por ejemplo esto que menciona Majo sobre las escenas y la claridad que te muestran o no, sí está muy relacionada con el libro y con esta habilidad que tiene Paul para ver hacia el futuro. O sea, constantemente se está preguntando si estas visiones son algo que van a suceder o si puede alterar el rumbo del destino que se le está planteando. Entonces, el que Denis Villeneuve haya logrado este lenguaje cinematográfico, esta forma de narrativa tan específica, se me hace algo que sí se merece un Oscar. Y por eso mismo está culero que no lo hayan nominado para Mejor Director. Sí, se mamaron, se mamaron. Y espera, eso que dijiste ahorita de lo último sobre ese camino de Paul, de no tienes la certeza de qué está pasando y si se lo va a hacer o no sé qué, es algo que cuando platicábamos de la de David Lynch, a mí me daba mucho cringe, porque creo que dijiste tú, Diego, como aquí se lo dan todo en bandeja de plata, o sea, desde el principio sabes y es muy fácil y luego se da cuenta de, sí, yo soy el Quizás Hader, yo soy el Lisa Al-Gaib. Sí, te vomitan toda la información. Ajá, y aquí todavía no sabes qué va a pasar con Paul, porque él tampoco lo sabe y también tiene como ese justo momento de duda de, ¿puedo cambiarlo? No quiero que se muera, ya vi que se va a morir Duncan Idaho, no quiero que pase, lo quiero evitar, que tiene eso, obviamente conforme lees ya la segunda parte del libro te das cuenta de todo lo que quiere evitar que pase, ¿no? Sí, está atribulado, es un Mesías que verdaderamente no quiere que las visiones de grandeza que se le presenten se materialicen, porque sabe que eso va a equivaler a un genocidio galáctico y todo el tiempo se está preguntando cómo puede evitar eso y pues
No hemos leído el segundo libro, pero como terminó el primero, sabes que no lo va a poder evitar. O sea, es un camino que ya está trazado, que lleva años gestándose y que él simplemente es una pieza en un tablero en el que incluso si lo quitan a él, el camino ya está sentado. Y su mera presencia en Arrakis por un par de años ya sembró lo suficiente para que exista una legión fanática que se expanda por todo el universo. Y de hecho, no me acuerdo si esto pasa al final del primer libro o al principio del segundo, el de Messiah, pero hablan de cómo ya llegó Paul a tener esta cualidad mesiánica en la que lo que sea que haga, ya su figura es intocable, ¿no? O sea, ya hay leyendas de él, sí. Y ya hablan y dicen, no, es que Paul Muad'Dib y Lisan al-Gaib y no sé qué, y entonces ya lo que sea que él haga no va a influenciar de forma importante esa imagen ese culto que ya hay a su figura entre los Fremen y... Sí, incluso si lo mataran, o sea, ya se volvería en un mártir. Y toda esta guerra se daría sin él o con él. Sí. Entonces valdría madre que muera. Sus intentos de cambiarlo ya. Sí, está impresionante porque es una senda del héroe que generalmente se ha planteado desde el punto de vista de las masas. Son las personas que están esperando a esta figura mesiánica para salvarlas de una opresión que quizá ahí lleva siglos. Y pues es esperar, esta fe que se genera alrededor de él. Y aquí en cambio te muestran a esa figura mesiánica transformándose en ese elegido, incluso en contra de su voluntad. Exacto, y eso a mí me gustó un buen, o sea, ese camino personal que tiene él. En la película no se nota tanto, ¿no? Es más evidente en el libro, pero cuando dice como, es que no puedo yo llorar por mi papá ahorita, tengo que esperarme para poder sentir el dolor de haberlo perdido. Por ejemplo, o sea, esas cosas pues superhumanas del personaje, ¿no? Que te ayudan a construirlo y a darle una dimensión mucho mayor, y entonces tienes a este chavito, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene 16 años? 15. ¿15? Ajá. Que pues neta sí no sabe qué pedo, ¿no? Y es que viene de un planeta en donde lo que se consideraría normal en Arrakis es visto como un mensaje divino. Porque incluso el llorar por un muerto para los Fremen es, güey, le estás dando de tu agua a un muerto. Le estás haciendo una ofrenda. Entonces, cosas que él ni siquiera estaría haciendo por eso, que son muy comunes en su planeta, en Caladan, ahí se transforman en esta especie de... Es un mensaje divino. Entonces, para él también es esta cierta ambivalencia en decir, güey, yo no tenía idea que todo esto ya se había sembrado aquí y que yo nada más vine a cosecharlo, básicamente. Y no tengo de otra, porque también mi supervivencia está basada en eso. Hay momentos en los que quizá él quisiera escapar, pero sabe que si no le sigue el juego a los Fremen, como cuando se encuentra con esta juez del cambio, que en el libro... Eso me gustó, que en el libro sea hombre y que en la película le hicieran mujer. Dije, no cambia mucho. Eso está chido, esa es inclusión bien lograda. Sí, pero es que ahí no importa su género. Ahí va a tener ella que ser mamá de Chani. Sí, a mí no me pareció de ninguna forma diferente el que hayan hecho ese cambio. Exacto. Pero bueno, entonces tienes aquí a un Paul que le tiene que seguir el juego para conseguir un poco más de tiempo. Porque también es una carrera de supervivencia de Jessica y de Paul. Y aunque Paul no quisiera meterse más en este entramado divino, no tiene de otra. Para convencer para convencer a esta persona de que lo ayude, tiene que hablar como Lisan al-Gaib. Pero aparte, sí te plantean a un personaje larger than life. O sea, no es un cuate que nada más le pega el destino en la jeta y ya, tengo que hacer esto. O sea, siempre te lo ponen como un cuate excepcional. Si quieres, no a nivel de que sea tan evidente como la de Lynch, que ahí sí es como me la pelan todos desde el principio. Pero, o sea, todo el tiempo lo ves decidido. O sea, no hay un momento en el que lo veas per se tembloroso. Tembloroso no, pero sí notas el que no quiere estar así. No. O sea, no, él está en negación. Como bien dices, en David Lynch, pues sí ves a este cabrón que dice, ok, soy el Kwisatz Haderach, chingón, soy el elegido. Vamos a darle. Sí, correcto. Y aquí, aunque evidentemente sí es un personaje que ya ha trabajado para haber cultivado, en el libro incluso lo proponen como Mentat, que en la película no sucede. O sea, sí estás hablando de una persona excepcional.
que fue entrenado en un arte que en realidad está No le tocaba. solo permitido para las mujeres, pero aún con todo este entrenamiento previo, él no quiere ser el Kwisatz Haderach. Una cosa que, como pequeño paréntesis, que sí podría yo criticarle un poco a la película de Villeneuve, es el manejo que le dio a Piter de Vries. Puta, es que yo creo que ese güey tenía un chingo de potencial para ser despreciable, hijo de su puta madre. Porque aparte, el trato que hace con Yue, para que traicione a los Atreides, es quedarse con Jessica. Entonces, si le hubieras dado ese matiz, yo no sé qué tan de acuerdo están, pero para mí sí le daba la trama que este güey fuera tan despreciable. Y aquí lo ponen como muy burocrático y muy de huevita. Es que siento que si hubieran hecho eso, habrían tenido que revelar también el hecho de que tanto Paul como Jessica son descendientes de Harkonnen. Entonces, no sé si estuvo relacionado con eso o con que lo van a pasar a un segundo plano en la película que viene. Bueno, pero la revelación, incluso en el libro de que Jessica es Harkonnen, pasa después de la mitad, ¿no? No O pasa más- cuando están en la Steel Tent. Sí, o sea, ya cuando están escapando, Ajá. ya lo están sugiriendo. Cuando Paul está teniendo todo este ascenso sí, mental, cierto, sí, es cierto, cuando sí. empieza a checar su línea genealógica Ajá. y ve que el varón es su abuelo. Sí, o sea, no sé si por el hecho de que son conceptos que están muy ligados, decidieron dejarlo fuera, pero entiendo, o sea, sí pudo haber sido un personaje que diera más, pero tampoco creo que haya sido un recorte tan esencial. No, o sea, no por esto, o sea, no fue un error garrafal así de que ¿qué te pasa? Pero sí Era algo interesante. Pero sí. al leer un poquito más de Piter de Vries, sí o sea, hablando de los Mentat, se me hace... Pero si quitaron lo de Paul. O sea, Ajá, porque el Thufir Hawat es un Mentat también, pero es un Mentat como más benevolillo. O sea, pues pues está con los Atreides, Sí. ¿no? Sí. Y Piter, hasta el varón lo dice, porque pues en algún punto tiene a Thufir pues de su lado, bajo amenaza, y dice, es que Piter era el Mentat perfecto para mí, porque combinaba la experiencia de los Mentat con la malicia. O sea, Piter de Vries a mí se me hace un personaje muy, muy maquiavélico, o sea, porque aparte de ser sumamente inteligente. mira, nada quita que en la segunda parte lo lleguen a presentar, güey. Sí, no, o sea, sí aparece en la película. No, me refiero a someramente. esta sección que dices tú de él. Porque, Ajá. pues, yo me imagino que sí le van a dar también esa pieza a los Mentat cuando logre tener a Thufir de su lado. Entonces, Sí. chance y ahí hay algún flashback, no lo sé. Pero sí, pudieron haber tocado un poquito más de ese tema y creo que le hubiera dado también un poquito más de desarrollo a Paul, que no lo necesita, sinceramente. Creo que la película lo hizo bastante bien. Y justo, o sea, siguiendo en el hilo, pues o sea, siempre enfrenta sus retos con mucha autoridad. O sea, se nota que es hijo de duque, que es de cuna noble. O sea, el güey llega cuando está con la jueza del cambio que están en el refugio, pues le está hablando, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi pledge al trono que me corresponde. O sea, el güey viene con unos huevotes tremendos. Incluso ya al final de la película, cuando es el duelo a muerte con Yamis, puta. O sea, tú creerías que no, pues dices, no ha matado a nadie en su vida. Y llega con un temple el cabrón. Pinche Timothy. No. Y en el libro creo que lo retratan muy bien en escenas que llegaron a recortar por cuestión de tiempo seguramente. Pero por ejemplo esta escena que tienen justo antes de que lleguen los Harkonnen y los Sardaukar a invadir, Leto tiene que irse y lo deja a él como encargado de ser anfitrión de esa cena. E incluso ves cómo personas locales de Arrakis tratan de seducirlo para sacar algo de él, ¿no? Por el gran poder que tiene y maneja mucho este temple que mencionas. Es una persona muy estoica. Se nota que ha sido instruido en estos caminos de los Bene Gesserit. Se nota que tiene la capacidad de convertirse en el Kwisatz Haderach. Y en el duque de Caladan. Sí, y en el emperador posteriormente. Pero sí me parece muy interesante cómo Frank Herbert te pone una senda del héroe poco convencional, en el sentido de que el Mesías siempre es alguien observado, y aquí lo tienes en un papel protagónico, teniendo todos esos duelos inherentes a un personaje así.
Sí, claro, nunca voy a definir el Nuevo Testamento como una novela, pero pues siempre es algo muy, muy anecdótico, ¿no? Muy testimonial de que pues esta gran figura pues hizo esto y palabra de Dios, ¿no? Sí. Y eso lo hace Irulan, Ajá. pero poquito. Pero aquí es como si te dijeran, ¿qué estaba pensando mientras multiplicabas los panes, güey? O sea, ¿qué estabas pensando mientras caminabas en agua, no? ¿O qué estabas pensando mientras curabas gente, a los ciegos ¿Qué y a los querías dar a leprosos? entender? Ajá. Sí, o sea, no es simplemente que lo hago y tu fe te ha salvado. No. Yo no voy a criticar el arco argumental de la Biblia, ¿verdad? Porque pues me queda claro que no estaba escrito para entretenernos. Pero sí, o sea, la Biblia, Dune es, o sea, esta figura mesiánica es como si de verdad te metieran en su mente. Hay un conflicto, es un ser humano, güey. Sí será excepcional y sí tendrá una habilidad, un doble derecho de nacimiento, que lo dicen mucho, pero aún así sigue siendo un ser humano. Será excepcional, insisto, y será muy estoico, como tú dices, pero sigue teniendo sus pedos y sus dudas. Sí. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Y y hablando del juego político, que siento que es algo que lo distingue mucho de Star Wars. Hay un poco de juego político en Star Wars, no mucho. Sobre todo, a mí me parece muy o sea, me parece excepcional la figura del emperador Palpatine. Siento que es de lo más rescatable a nivel argumental, por ser esta figura doble cara, planificadora. Muchos dicen que Darth Vader es el gran villano de Star Wars y no mamen. O sea, el emperador. Es la gran víctima. Ajá, el emperador es quien orquestó todo. O sea, si tú te vas a las precuelas y tú ves todo el cagadero que viene posteriormente a la era imperial y luego después del imperio y toda la desestabilidad política que hay en el universo de George Lucas, pues todo lo causa este cabrón. O sea... Sí, había una planificación grande y es lo más rescatable que hay en cuanto a lo político que tú dices. Ajá, pero Dune, a diferencia ya de lo que dijimos, que evidentemente hay una figura que transforma toda la realidad política en el universo de George Lucas, que es el emperador Palpatine, previamente el canciller Palpatine, pues es una figura que lo voltea todo. Aquí tienes realmente un entramado político muy interesante. La distinción de las casas, la afiliación en la... Ay, siempre se me olvida, me lleva la chingada. La unión de las casas. El Landsraad, ¿no? Ajá. El Landsraad. Que pues tienen un peso político, pero están sometidos de cierta manera al emperador, pero el emperador le tiene miedo a su unión y por eso quiere eliminar a los Atreides, porque los Atreides están alzando ese espíritu de unión. Ajá. Y los Harkonnen pues son esta casa odiada, que son muy agresivos y muy ojetes y que tienen el control de Arrakis hasta que llegan y se lo dan a los Atreides. Pero al final se lo doy a los Atreides es toda una trampa porque la operación para sacar la especia es está toda jodida, el equipo está terrible. Hay una justificación mucho más desarrollada que para Palpatine, que es un güey que bien podría ser sustituido por un Salinas Riego, y acá pues tienes incluso batallas familiares que llevan siglos sucediendo. Y con el emperador es un güey nada más que quiere tener el dominio. Sí, pues un Sith es una persona que se dejó seducir por la oscuridad. De Banco Azteca. Y ya, o sea, lo único que quiere ese güey es hacer el mal. Y ya. O sea, en cierta manera es un malo malote. Pero qué malo malote. O sea, digo, lo que le hicieron en la última trilogía fue grosero. Muy grosero. Chinguen a su madre. Los J.J. Abrams, chinga tu madre, güey. Chinga tu madre. O sea, lo que nos entregaste es una falta de respeto, güey. O sea, ¿cómo es posible? Todavía vivían los clásicos y ya se nos murieron dos, que es Chewbacca y la princesa Leia, y se gastaron en tus pendejadas, güey. O sea, ¿cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible? Vete a la verga. Eso demuestra que los monopolios nunca son buenos. Es correcto. Disney, tú también chinga tu madre. Pero, o sea, realmente todo se conecta a esto que tú decías, de que Paul nada más llega a cosechar. Porque hay un conflicto, no solo es la cuestión espiritual y el entramado generacional que están planeando las Bene Gesserit, también hay una parte política muy importante que se viene gestando desde hace mucho, que
de hecho, desde en el libro, en las películas, ya es sumamente claro que los Atreides van a ir a morir. O sea, está condenado y Leto lo asume. Dice, esta es mi obligación y tengo que ir. Y de hecho, una cosa que sí le noté a las 3 películas es una frase de Leto. Todas llevan la misma. Ajá. ¡Damn the spies! Todas dicen lo mismo. El libro, la de Lynch y la de Villeneuve. Pinche Leto, te amo, ven al podcast. Sí, por favor. Pero, y tú, Oscar Isaac, también. Aunque sean el mismo. X. Finalmente, ya hay una conspiración. Ya hay un setting político importante al que los Atreides... Hay un complot, sí, es correcto. Al que los Atreides van, se meten en la trampa, saben que van a una trampa. Lo quieren evitar, obviamente, pero pues no hay cómo, ¿no? Y menos si metes a los Adokar. Es una tragedia anunciada. Y creo que en el libro se maneja tan bien que a pesar de que ya sabes cuál es todo este complot, tienes una ansiedad por saber cómo se va a desarrollar. Porque sabes perfectamente quién es el traidor. Sabes perfectamente cuáles fueron las razones y los métodos que utilizaron los Harkonnen para sembrar todo esto. Y aún así tienes este deseo por saber más. Esa es otra cosa. Realmente, digo, no lo necesita la película. En serio que no lo necesita. Y esto no es una crítica directa a la calidad. Pero a mí sí me hubiera gustado más. Y si sacaron una versión del director, insisto, sí me hubiera gustado más saber que Piter de Vries fue finalmente el que rompió a Yue. O sea, no fue el varón. O sea, Piter de Vries fue el que rompió a este güey, porque los que saben y recuerdan, el triangulito de Vision que tiene en la frente este güey es un emblema imperial de condicionamiento. Ajá, es un condicionamiento, exactamente, y no lo puedes romper. Por eso, finalmente, nadie sospecha de este güey. Y el que lo determina de esta manera es precisamente Piter de Vries. Lo hackea. Porque sabe que es el único cabrón del que no van a sospechar. De hecho, sospecharían más de la concubina. Que es lo que pasa en el libro, ¿no? O sea, Ajá. En el libro ella es la sospechosa y ella es a la que buscan Gurney y Hawat. Sí, los dos le traen una tirria tremenda. Uh-huh. Sí. O sea, ellas creen que fue ella la que tiró al Imperio Atreides. Porque, pues, no se casó con ella, o lo que tú digas. Y más si se enteraban que era la nieta del varón. ¡Puta madre! Pero, precisamente esto, que evidentemente no hubiera cabido en la película, pero me hubiera gustado mucho ver en pantalla cómo Piter de Vries rompe a Yue. Hubiera sido interesante, pero creo que en la película no terminan de explicar muy bien cómo fue que lograron romper este condicionamiento, cómo lograron tergiversarlo de alguna forma para que, sin romperlo, lograra tener estas acciones. Entonces, pues sí hubiera estado interesante esa parte. Pero, digo, volviendo a esto, o sea, yo creo que en una obra de ciencia ficción, porque pues evidentemente de aquí se derivan muchas cosas. Game of Thrones, insisto, es una... George R.R. Martin dice mucho que toma algunos personajes históricos como a Calígula y como a Iván el Terrible para hacer a sus villanos. Creo que Iván el Terrible es para Ramsay Bolton, que es un hijo de su puta madre. Y para el principito este pendejo, el que se hace a Joffrey, lo hace como a Calígula. Pero en sí, la batalla de las casas, la traición, por ejemplo, digo, creo que no has visto todavía Game of Thrones, entonces no voy a decir cómo se desenvuelven los hechos, pero en sí es... Me spoileaste toda la última temporada, pero... No te preocupes, no importa. Está de la mierda, güey, no te pierdes de nada, pero... Hasta que acaben los libros. Sí. Ya vela, güey, ya tienes HBO, puta madre. Además, las últimas 3 temporadas... Ni están basadas en el libro, güey. Hasta que terminen los libros la voy a ver. Órale, bueno. Pero sigue siendo, es una casa benévola encabezada por un hombre noble que tiene principios muy íntegro, muy... Ajá, sí, es el hombre íntegro. O sea, yo le veo mucha similitud con Leto. entre Leto y Ned Stark. Los dos
Y a la larga que sigues viendo la historia de Game of Thrones, te vas dando cuenta que Ned Stark de verdad era un pinche caballero. De verdad. Ya cuando lo veas me dirás. Pero es esencialmente eso. Es la casa noble que ahora le toca ver cómo o sea, toda esta cuestión de la interacción con los que están en el trono. Y ahí es donde the shit hits the fan, ¿sabes? Igual aquí. Y lo decía, lo dije en alguna conversación que tuve con ustedes hace mucho. Pareciera como si los poderes emergentes vieran a un poder chiquito empezar a ganar fuerza y quererlo ahogar. Porque ya hay un régimen establecido. O sea, yo veo a los Harkonnen y al emperador como Estados Unidos. Y en cuanto empieza a haber un poder en el sur, entonces, ¿cuál es la respuesta? Te los a chingar porque... O en el oriente, ¿no? Es el dilema de seguridad en las relaciones internacionales. Es correcto. Entonces, para mí, y ahorita me dan su opinión, para mí es el planteamiento político más brillante que he visto en una obra de ciencia ficción. Sí, no hay nada igual. Al menos hasta ahora. Sí, no. Sobre todo porque este entramado político, religioso, social, no solo tiene esta cara política que quizá hay, y sí podrías haber visto en Game of Thrones, ¿no? Que yo todavía no conozco muy bien, pero también tiene este misticismo, que es esta otra cara del poder que pocas veces ves esta cara tan profunda en la cuestión más mística, espiritual y religiosa. O sea, casi nunca te plantean el cómo la posición de poder te permite plantar mitos que vas a cosechar en unos años más, ¿no? Por ejemplo, aquí en México sabemos perfectamente que hay ciertos personajes en el poder que durante incluso década y tanto estuvieron sembrando una narrativa y la cosecharon. Aquí en Dune con siglos incluso. Sí, completamente. Y finalmente, ¿qué te parece esta conjunción entre las Bene Gesserit y las familias? Es muy interesante eso, ¿no? Que sí. ellas han sabido cómo filtrarse en las grandes esferas del poder, y pues prácticamente hay una Bene Gesserit en cada familia. De hecho, la Truthsayer del emperador pues es la madre superiora, ¿no? La mandamás de ellas. Pero finalmente, ¿tú cómo ves esto? ¿Le puedes poner un paralelismo al mundo real? ¿En qué crees que estaba pensando Frank Herbert cuando empezó a atar estos cabos y cuando empezó a diseñar este mundo entre religioso y político? Pues estaba pensando en los cimientos de la humanidad. Creo que independientemente del sistema político que haya ahorita o en cualquier momento de la historia, siempre ha habido un fervor religioso. Y esos fervores religiosos se construyen a veces, como bien decíamos, en décadas o hasta en siglos. Y hoy todavía tenemos estas costumbres religiosas que se pueden datar desde hace milenios incluso. Y son cosas que se sembraron entonces y hoy se siguen cosechando. Entonces, las Bene Gesserit, sobre todo en Arrakis, representan esta figura que adoptan y tropicalizan un concepto, que en este caso es el Kwisatz Haderach, pero de forma local, ¿no? A Lisan al-Gaib. Entonces, mandan a estas emisarias para conocer las casas, las Madres Superior en este caso, para conocer la cuestión más etnográfica de cierto lugar, y ya con base en ese labor antropológico crean esta figura mesiánica que eventualmente va a llegar ahí para sumarle a sus intereses. En este caso le toca a Jessica y a Paul, pero en realidad ellos podrían haber estado en básicamente cualquier planeta, y eso habría de alguna forma brotado de forma tal vez si no tan grandilocuente como sucede en Arrakis, pero funcionaría, ¿no? O sea, las religiones que hoy día imperan son casi todas comparten un origen, tanto en el Torá como en el Corán como en la Biblia tenemos al mismo Dios del Antiguo Testamento, y ya nada más está tropicalizado a diferentes hemisferios en el planeta, sin faltarle el respeto a ningún creyente aquí. Sí. No, eso que estás diciendo me acordé de una cosa que subrayé cuando estaba leyendo en el libro y ya la encontré, que esta es mi traducción, que no creo que esté muy buena, pero que cuando lo leí dije, sí, o sea, es como, esta es la esencia de Dune, de
cuando la ley y el deber son uno, unidos por la religión, nunca te vuelves realmente consciente de forma completa o completamente consciente sobre ti mismo, siempre eres un poco menos que un individuo. Y siento que es eso, o sea, tienes pues estás pudiendo ver la parte individual de estas personas que se vuelven marionetas dentro del juego de la historia que Paul no va a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú eres el duque, bueno, el hijo del duque, te conviertes en el duque, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te toca. Jessica también tiene la misma cosa de esto es tu deber, esto es lo que tienes que hacer. Incluso Irulan, que todavía no sale en las películas, ¿no? O sea, en el libro te dicen, ella también está entrenada como Bene Gesserit, tienes esta preparación porque esto es lo que te toca hacer. Y es un entramado de política, religión y pues familias que es como las familias reales del mundo, ¿no? O sea, todos son primos, todos son tíos, todos son hermanos, se casan entre unos y entre otros para mantener el poder. Y cuando tienes a alguien que quiere brincar y decir, yo quiero algo más, como en el libro son como las lower houses, ¿no? Creo. Uh-huh. Te ponen el estate quieto y te tiran al ducleto, que puede ser como el líder más íntegro, más humano, más carismático y con quien puedes tener más cercanía para mantener el status quo de quienes se sienten dueños de todo. Sí, estamos hablando de la manipulación de masas, porque al final, para que puedas tener a un Lisan al-Gaib, necesitas también a un pueblo que haya sido oprimido por muchísimo tiempo. Entonces, tanto los Harkonnen como los Atreides aquí están jugando, sí, en bandos distintos, pero para el mismo fin. Uh-huh. Y de alguna forma, si no tuvieras este pueblo oprimido, no podrías tener a un Kwisatz Haderach. Sí. No podrías tener a esta figura que guía a todos en busca de liberación. Uh-huh. Entonces, pues aquí notas muchísimos paralelismos con la vida real. O sea, cuántas veces no se han movido ideologías, sistemas económicos, religiones incluso, en aparentes aras de revolución, cuando lo único que estamos haciendo es cambiar el orden mundial, ¿no? Como lo que está sucediendo ahorita con Rusia y con todo este balance de poder que se está dando entre Oriente y Occidente. Pues sí, son los Atreides contra los Harkonnen ahorita, ya tú decides a quién vas a apoyar como tal, ¿no? Porque ahorita sí claramente es algo muy tricky hablar sobre una guerra, porque evidentemente el sufrimiento es real, y aunque en México quizá, y si haces un balance de los decesos que hay día a día con lo que está sucediendo en Ucrania, pues México va a tener un mayor número. Eso no quita o le resta valía al dolor que está sucediendo en Ucrania. Pero sí te puedes dar cuenta de cómo es la narrativa lo que le da valor a una cosa u otra. Uh-huh. Porque lo que está sucediendo en Ucrania no es algo que no esté sucediendo también ahorita en muchísimos países de África con guerras civiles. O en Medio Oriente con ya sabemos quién. Incluso aquí en América del Sur, ¿no? Con tantas bandas, o México, por Dios, ya sabemos que hay grupos que están dedicados a desestabilizar el país. Entonces, creo que las Bene Gesserit en ese sentido son estas maestras de la narrativa, del misticismo también, pero son excelentes creadoras de historias. Sí. Y es esa capacidad literaria. Está cabrón. Sí, está fuertísima. Es esta capacidad literaria la que permite que exista un pueblo como los Fremen y que tengan tantas cosas místicas que de alguna forma justifican el genocidio galáctico que va a haber después. Uh-huh. Sí, porque no están centrados en una deidad, simplemente conocen cómo se mueve el mundo, saben que ninguna historia es sagrada, y las historias, más que ser dogmas y cosas ante las que te tengas que hincar, son herramientas. Exacto, son herramientas, y esas herramientas las usan ellas para lograr su objetivo, que finalmente es engendrar al Kwisatz Haderach. Ajá. O sea, ellas quieren que eso suceda, por eso se encabronan con Jessica de que le dio un hijo al duque. Sí. Porque porque ella lo hizo por amor. Sí, porque el duque quería tener un hijito varón. Quería un varón, ¿no? Y pues ella tenía que tener a una niña que se juntara con Fate Rota precisamente,
Y de ahí creo que ya se daba la mezcla idónea para que saliera el Kwisatz, ¿no? Así es. Sí, pero no, a esta niña le valió verga, ¿verdad? Y pues engendró al Kwisatz Haderach antes porque yo quiero ser la mamá del hijo de Oscar Isaac, ¿cómo no? Oye, es que ¿quién no? Ya escucharon. No tengo ese particular interés en mi vida, pero no, qué bueno. Te hace reflexionar mucho, sobre todo si todavía tienes algún dejo de fanatismo hacia cualquier ideología, ¿no? Sea religiosa, política o económica. Te preguntas si verdaderamente esa narrativa que estás siguiendo con tanto fervor no tiene detrás la intención de manipularte para otro fin. Sí, finalmente esa es la lección de esta agrupación que de hecho les van a sacar una serie en HBO, por la cual estoy muy emocionado. ¿Cuándo? ¿Es este año o hasta el que sigue? Creo que hasta el siguiente. Híjole. Pero... ¿Y dónde está proyectada la segunda parte para el 2024 entonces? Creo que sí. Bueno. Habrá que esperar. Nos queda ver Peacemaker. Pero que dicen que está buena. Sí, al final dicen que hay unos cambios interesantes. Que ya me spoileé. Y sí, yo también. No se los vamos a spoiler a ustedes. Pero sí, claro, o sea, finalmente o sea, te dan la lección de estas mujeres es que ninguna historia es sagrada. Que no te hinques ante ninguna narrativa. Porque finalmente siempre va a haber alguien atrás que esté moviéndola. Para conseguir poder, dinero, o simplemente esa embriaguez que te llega al saber que hay gente que adora lo que dices y lo que haces. Por ejemplo, hay un documental muy interesante que me pusieron ahí igual en la carrera de un cabrón que hace un experimento social. Su experimento es, evidentemente lo hizo en Estados Unidos, porque allá hay mucho, perdón, de verdad no quiero generalizar, pero hay mucha gente muy crédula allá. No digo que aquí no, pero allá especialmente está muy cabrón. Pero bueno, este güey lo que hace es, el vato tiene como rasgos entre indios o sea, indios de la India y como de Medio Oriente, y lo que él hace es decir, yo soy el enviado de una fe derivada del budismo, pero que lleva a tales objetivos. No recuerdo o sea, de manera muy específica todo lo que según él pone sobre la mesa en su religión, pero él sabe que no es cierto. Dice, voy a ver hasta dónde llega el fanatismo de la gente de creer mamadas que no existen, güey. Y se hace el gurú de gurús y empieza a amasar un ejército de gente, güey. Impresionante. No me acuerdo cómo se llama el documental, de verdad que me voy a quedar de vérselos, pero es impresionante. Impresionante, porque al final él tiene que confrontar que estuvo jugando con el corazón y la mente y las convicciones de la gente, porque muchas personas, bueno, de hecho todas las personas que se unieron a ese culto se unieron íntimamente, ideológicamente. Y el problema con las religiones es que no se cuestionan. O sea, no es como que te afilias al PAN y un buen día llega el culderón y dices, puta, pues ya no quiero ser del PAN porque llegó este puto a propiciar una guerra civil y un genocidio en mi país. No. Saludos, señor Monarcas. Y no. O con el PRI, que pues llevó 70 años jodiéndose por el culo a México bien sabrosito. Y ahorita con Morena puede pasar lo mismo, ¿no? Los morenas. Saludos, señor presidente. Cabecita de algodón. Pero, insisto, de esas ideologías, o incluso te puedes retractar de haber donado dinero a la asociación de rifles. Saludos de nuevo. Pero la religión es algo que no cuestionas, güey. La religión finalmente llega a dictarte un cierto parámetro. Un canon de vida. Ajá. Y el problema es que si lo arraigas tanto y al final te dicen que es mentira, te destruyen la identidad exacto, que tengas, ¿no? Ya tiene que ver con tu identidad. Por eso, por ejemplo, por eso Marcial Maciel es el villano de cómics perfecto, güey. Ese cabrón entendió muy bien
que el mejor poder que puedes obtener es el poder superestructural y el poder espiritual, güey. Si por eso nadie lo tiró, por eso el pendejo se murió como rey. O sea, ese es mi punto. Finalmente, si tú comprendes que ninguna narrativa y ninguna historia, ningún cuento es sagrado, obtienes un gran poder. Pues sí, todos son ficciones, ¿no? O sea, el chiste es cuál decides creer y por qué decides creerla y hasta qué nivel, ¿no? Sí, porque si llegaras con una persona musulmana o católica y llegaras a probar, de entrada es muy complicado, pero llegaras a probar que la fe que ellos profesan puede que sea una mentira. Es que yo creo que más allá de la veracidad de la fe que las personas adoptan, que pues es algo ya muy íntimo, como dices, y que a veces está pero tan ligado a la identidad que ya el cuestionarlas es cuestionarse así, y eso es muy doloroso, ya lo hablamos en el capítulo de BoJack. Exactamente. Creo que lo que sí valdría la pena es preguntarse, las acciones que yo estoy adoptando con base en esta fe, en esta religión, en esta espiritualidad que estoy llevando, ¿a qué están sumando? ¿Están sumando a un mejor mundo o están sumando a la imposición de un dogma? A la división de las comunidades, al atomismo de la sociedad, al decir que los que pertenecen a mi grupo son superiores que los que no. O sea, ese es yo creo que el punto crítico en cualquier fe. Y es muy doloroso, porque a veces te subes a esa narrativa y te llevó, y cuando te das cuenta ya tienes 50, 60 años y guiaste tu vida por parámetros que ni siquiera te habías dado cuenta. Exacto. E insisto, el peligro de estas cámaras de coespirituales, más que nada, porque la ideología sí es complicada tirarla ahorita, pero chinga a su madre un poco de repente y con el tiempo. Muchas ideologías que se creían que iban a quedarse férreamente en el imaginario y en el actuar humano, chingaron a su madre. Pero bonito, ¿eh? Pero la religión no. Es que es una cuestión muy íntima, güey. Y además está relacionado a temas que pocas veces se ponen sobre la mesa para hablar de forma un poco más comunitaria. O sea, pocas personas tocan la muerte, güey. Pocas personas tocan la trascendencia del ser. O sea, en México tenemos esta frase de no se habla ni de política ni de religión. Ni de Bruno. Perdón. No se habla de... ¿Qué está diciendo? No se habla de política ni de religión. Sí. No se habla ni de política ni de religión. Perdón. Pero esas son las estructuras que sostienen a la civilización, güey. Entonces, si no hablas en familia de esas cosas, pues evidentemente cualquier persona va a llegar a manipularte a través de ahí. Y como son cosas tan íntimas, tan metafísicas, y además pues jamás se abordan en comunidad, en lo más cercano, pues entonces eres un blanco fácil para cualquier persona que diga, güey, voy a lucrar con este cabrón. O sea, el caso de Nexus, güey. Ay, cabrón. O sea, ese güey era un wannabe Jesucristo John Lennon, más o menos. Incluso físicamente el cabrón tiene esta combinación de aspectos. ¿Y qué hizo? Fue precisamente tomar estos aspectos medianamente espirituales, medianamente político-económicos y, cabrón, todas las cosas que hizo. Cuando vi el documental en HBO, dije, ay, cabrón. Y estás hablando de personas que estaban en esferas de relativo poder intelectual. De relativo poder económico, o sea, personas que uno pensaría que tuvieron una formación lo suficientemente sólida como para discernir cuando un cabrón simplemente los quiere estafar. Pero no, güey, el poder coercitivo de un culto te puede llevar a hacer cosas que, híjole, jamás te habías planteado. Pues como Jim Jones, güey. 914 personas creo que fueron las que fallecieron en Guyana gracias a que este pendejo les dijo que se suicidaran. ¿Sí? O sea, es impresionante el poder que puedes tener como líder religioso. Es impresionante, güey. E insisto, atándolo de nuevo con Dune. La lección que te da las Bene Gesserit en el universo que plantea Frank Herbert es que ninguna narrativa es para hincarte ante ella, porque ellas te están demostrando, finalmente, obviamente pues hay una
una espiritualidad y que la Biblia católica naranja y todo ese pedo, ¿no? Pero finalmente ellas lo que plantean, o sea, para que lleguen y hayan trabajado a un planeta entero para que esperaran a un Mesías, también, pues, o sea, demuestra esto que acabamos de decir con creces, ¿no? Y bueno, finalmente, creo que ya hablamos un poco del tema, pero el concepto del elegido es interesante cómo lo manejan aquí. O sea, hay muchísimas producciones en Hollywood y muchos libros y viñetas y novelas. Bien políticos. ¿Qué andas ahora con un Salinas atorado en la garganta? Chao, ya te usas Twitter. Tweets. Soy muy edgy. Pobres. Pero o sea, hay muchísimos elegidos en las historias, ¿no? En cualquier plataforma, en cualquier formato, siempre está esta historia de naciste y tú eres el que nos va a liberar, o tú eres el que va a hacer tal cosa. El Chosen One. Creo que el la Chosen One. película con la que mejor se puede analogar esto, evidentemente, es Star Wars, porque Anakin es el reflejo. Bien logrado o mal logrado, eso ya dependerá de los gustos de cada quien, pero definitivamente George Lucas agarró a Paul Atreides y le cambió a Dune por Tatooine. Sí, y lo hizo malo. Sí. Bueno, que ya en los siguientes libros de Dune también podrías estar en esa posición con Paul, güey. Pero bueno, con George Lucas fue algo más polarizado, ¿no? Con las fuerzas y todo eso. Pero algo que a mí me interesó mucho de la versión del elegido que maneja Frank Herbert es todo lo que hay detrás de. Porque con Anakin está simplemente esta historia muy repetitiva en el mundo de los dioses en realidad, de el güey que nació de una virgen. Uh-huh. Está presente tanto en todo lo que dije ya que comparte el Nuevo Testamento, que es el Torá, el Islam y el cristianismo, pero también está presente en el hermetismo, en religiones muy antiguas, ¿no? En el hinduismo. Y con Dune tienes algo que está presente más en el gnosticismo, por ejemplo. Si han tenido el interés y la fortuna de leer un poco de los textos apócrifos que hay, se darán cuenta que esta idea de engendrar de forma individual a un niño es un proceso que toma siglos incluso. O sea, que hay linajes que se van combinando y al final ni siquiera ya hay necesidad de que exista la concepción de forma natural, ¿no? No necesitas que dos personas copulen para que nazca alguien. Y en Dune me pareció que, aunque Leto sí en este caso es donador de esperma, de todas maneras tiene muy presente... Así es. De alguna forma sí tienes muy presente toda esta preparación de décadas para traer a un personaje, ¿no? Que en este caso es una desobediencia, pero Jessica pertenece a todas estas casas y a estos linajes que finalmente producen a Paul. Así es. Sí, no, es muy interesante. Realmente manejan un concepto del elegido no tan unidimensional, ¿no? De que naciste y es que eres tú, güey, el que tiene que salvarnos. No, aquí te han fabricado, güey, o sea, sí. hubo todo un mecanismo y una planeación para que nacieras, güey, no fuiste un accidente. O sea, no fue algo de que, oye, vino el ángel a decirte que ahora tú eres la elegida para traer al elegido. No. O la fuerza, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman? Los midichlorians. Sí, no mames. Me hubieras dejado como la fuerza, George. Carajo. A veces no necesitas explicar más. Ya estás como J.K. Rowling diciendo que para traer un basilisco necesitas a un sapo sobre un huevo de gallina. No mames. Pero bueno. Creo que está muy bien construido y que toma precisamente todos estos textos un poco más holísticos de la antigüedad y agarra esos elementos. O sea, no es esta religión fácil que muchas veces se utiliza para traer al concepto del elegido, de nacido de virgen porque el Ser Supremo la señaló y dijo que es ella. No, hubo un proceso. Y un proceso súper complicado que además casi pusiste en riesgo, Jessica. Porque no se supone que trajeras a un niño. Sí. O sea, esa es la parte interesante de esta edición que le hacen a esta historia del
del elegido. Porque, insisto, hay muchos o sea, prácticamente muchos caminos del héroe contemporáneos e incluso antiguos. O sea, es de este cuate que sabes que va a marcar una diferencia y que va a liberar a todo un pueblo. O sea, Cristo ni siquiera es el primero que lo hace en la Biblia, güey. Es Moisés. O sea, Moisés es el primero que llega y dice, no, es que tú tenías que llegar, es que Dios dijo que tú tenías que crecer entre los egipcios y conocerlos desde dentro, porque pues Dios es el fundador de la CIA aparentemente, y conocer al enemigo desde adentro y llevarte con ellos para luego irte con los hebreos y saber cómo darles en la madre. Pero, o sea, bueno, fuera de pedo y sin ser irrespetuoso con la historia del Éxodo, ¿verdad? Porque, pues, digo, hay gente que lo toma como un parámetro inamovible y está súper bien. No tanto, pero se respeta. No, sí, exacto. Pero siempre está, o sea, sí hay una negación, tal vez, o sea, como que también está mucho ese cliché de que, ay, no, yo no soy ese güey. Hasta en Matrix lo manejan así, ¿no? Neo es el elegido, pero lo primero que le dice el oráculo es, no, tú no eres, güey. Pero es que tú no eres hasta que te lo crees y hasta que empiezas a tú mismo dilucidarlo. Porque ahorita no, tú no eres el elegido. Pero no te lo dice, porque ella es bien enigmática y así, ¿no? Pero siempre viene como esta negación o quisiera ser, pero tal vez no soy. Pero al final esto de que todo mundo nos preparamos para que tú nacieras, güey, como, ay, güey. Sí, que incluso la muerte de tu padre está establecida de alguna forma para causar en ti un punto de quiebre que te convierta en esto. Sí. El que tú asesines a alguien también es parte de este plan divino. O sea, ver que tu propia senda ya forma parte de algo mucho más grande y lo que platicábamos hace rato con Majo de decir, no importa ya qué decida yo. Sí. Independientemente de lo que yo pueda hacer, estoy ya en este camino divino que lleva quizá siglos. Ya está así y no hay nada que pueda hacer yo al respecto. Sí, no, es muy interesante y Dune lo aborda tanto en el libro como en la película de Villeneuve de una manera soberbia. Sí, es un concepto muy holístico del elegido. Sí, totalmente. Y bueno, para concluir este pequeño segmento que ya duró 1:40, pequeñísimo, quisiera extenderles las preguntas, queridos amigos, colaboradores de Poplitics, hermanos en Cristo. En Pola Trades, más bien. Hermanos en el Quiz at Skylark. Exactamente. Lisa, Nalga, Eve. ¿Esta es la película del año? Sí. ¿Qué más hay? Licorice Pizza, güey. Quiero decir que sí, pero para... Está Encanto, güey. Y no hablamos de Bruno. No sé, o sea, quiero decir que sí, personalmente tal vez sí. Pero pues hay tantos géneros, Pero aquí hay que manejar cine comercial, ¿no? Deja todo el comercial a un nivel personal. Yo creo que aquí sí se vale. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que fue justo en la transición de ¿no ibas al cine? Sí. Apenas regresamos. Pues en ese aspecto sí, porque creo que esto sí les conté, ¿no? O sea, cuando le estaba diciendo, no, ya van 10 veces que la veo, así como, sí creo que es mi película. O sea, hace mucho que no me pasaba eso de querer ver una película tantas veces pues porque me gustó la película en sí, ¿no? ¿Y antes de esa cuál fue la que antes de esa conquistó tu corazón? En el mismo año no era una película, era una serie que se llama Scenes from a Marriage, en el que también sale Oscar Isaac, sí. No la he visto. O sea, tú tienes algo con Oscar Isaac. A partir de Scenes from a Marriage. ¿Viste Annihilation con Natalie Portman? Sí. Y que también sale él, ¿no? No me gustó la película. Porque ¿Has leído un libro? No. Híjole. Aparte eras muy fan también de Call Me By Your Name, ¿no? Entonces Dune es tu película perfecta. Sí, exacto. Porque el Kwisatz y Leto son... ¿Tu superhéroe favorito de DC es Aquaman? Sí. No, a ver. Y MJ es la mejor. Thanos se te hace el mejor villano de Marvel. No, pero es chistoso que lo digas así, ¿no? De que, porque es Oscar Isaac y Timothée Chalamet. No. Pero no, o sea, no, pero sí tiene cierto influencia, la actuación de todos fue porque también, soberbia. por ejemplo, Arrival es una de mis películas favoritas.
La primera vez que la vi no me gustó. Ujú. Y después la volví a ver y dije, ¿qué me pasa? Estoy súper estúpida, esto es una joya. Sí, sí lo es. Y entonces es la conjunción de varias cosas, ¿no? O sea, es la habilidad de Denis Villeneuve como director, más estos dos actores que me caen muy bien y que me gustan cómo actúan. Y la historia, o sea, sí es... Denis Villeneuve, muchas felicidades. Porque tus otras opciones vendrían siendo Licorice Pizza. No me pareció mala. Todavía no la veo. Desde Paul Thomas Anderson. Yo tampoco lo he visto. La otra opción es The Power of the Dog. The que Power of no the... he visto Ay, tampoco. bueno, es que tengo mis sentimientos encontrados por Hay esa otra, película. ¿no? Siento que... Está West Side Story, No, que lo tengo que decir no. lento porque siempre se me va la West Side lengua con Story. esa. A Ajá. ver, tengo que Eh, buscarlas porque... está... Bueno, la de los Ricardo no está nominada. Está Drive My Car también, que es japonesa. Don't Look Up, Dune, Drive Don't My Look Car, Up. Belfast, Licorice Pizza, The Power of the Dog, West Side Story, King Richard, Coda. Nightmare. Coda, no mamen, No sé, o sea, por ejemplo, King Richard está cute. Es Oscar Beatty. Sí. Y Will Smith se lo hace avienta una muy pinche bien. actuación de locos, Pero pues de ahí no pasa. O sea, no se vuelve algo trascendente de... "Oh, me inspiró". Es que precisamente por eso yo digo que Dune sí es la mejor película del año. Porque de todas esas que están nominadas, Ujú. yo creo que la única que vamos a recordar es Dune. Sí. Y la única razón por la que creo que no va a ganar el Oscar a mejor película es porque va a salir la 2. Y tal vez aplican lo mismo que aplicaron en El Señor de los Anillos. Tal vez. Eso quiero creer yo. Porque, de verdad, es que Power of the Dog es una buena película. Jane Campion, al parecer, hizo su retorno triunfal. Pero realmente a mí no me parece una película con mucha gracia. O sea, es plana, es aburrida, incluso. O sea, es muy... No sé, a mí Es que me dio una película hueva. trascendental combina diferentes factores, ¿no? Por un lado tienes este argumento profundo, tienes estos elementos místicos, políticos, económicos, y luego tienes esta cinematografía preciosa, una dirección solemne, actuaciones de ese nivel. Entonces, Sí. yo sí creo que Dune, como bien dicen, va a trascender el tiempo. De todas las que están nominadas para el Oscar para Mejor Película este año, aunque no lo gane, yo creo que se la merece. Como evento cinematográfico también. Entonces, pues ya veremos. Y Don't Look Up a mí se me hizo o sea, es buena película, muy buena película. Es una sátira, o sea, Pero- y al final es algo que puedes prender ahorita en CNN y está pasando. Sí, O sea, y ese es Sí. su mérito también. Ujú. es muy crítica, Sí. muy cruda Todo también. el hate que ha recibido es reflejo de eso, ¿no? Sí. Es genial. Sí, pero de verdad, o sea, la única película que yo veo uniforme y completa, con una producción, con un cariño, con un respeto y de verdad algo que tú vas al cine y dices, güey, de verdad qué gusto que sigan haciendo este tipo de cosas. La única que yo veo ahorita de las nominadas es Dune. Las demás, pues ya sufren o sea, no he visto ciertas, no he visto Belfast, que quiero verla. No he visto Nightmare Alley, la de Guillermo del Toro, y no he visto West Side Story. Yo no tengo ganas de ver West Side Story, pero I don't know. Pues es que tal vez para los puristas del teatro musical vaya a ser un poquito insultante. Sí, Pero- eso vi. Regresando al tema de Dune, definitivamente fue una experiencia para los tres, porque además nos echamos nuestro club de libro. Sí. Así es. Vimos la película de David Lynch otra vez y como 9 veces la de Denis Villeneuve. Entonces, se disfrutó, o sea, trascendió el cine también para nosotros. Sí, claro que sí. Sí, claro. Fue también una cuestión literaria, ¿no? Sí. Sí, por eso este episodio decidimos alargarlo de esta manera porque creemos pertinente y creemos que es menester de verdad con la historia con una historia de tal tamaño que de verdad se ocupa hablar con esta profundidad. Si no han leído el libro, léanlo antes de ver la segunda parte. Sí, muy Es recomendable. Porque siento que Villeneuve no es que vaya a superarlo, pero sí, lo va a ya, hacer pero va a ser muy un bien. espectáculo esa segunda película. Un reverendo espectáculo. Yo de verdad que estaría dispuesto a apostar por ello.
como se apostó porque Robert Pattinson fuera un buen Batman. Que lo fue. Que vaya que lo fue. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho, tanto los que están escuchando como mis compañeros aquí en el foro 19 de Poplitics. Que pues, ya ven, un chingo de producción y así. Pues bueno, esto ha sido todo. Mi amigo y navegante de la cofradía, Jorge Lugo, Majo de la Guardia en los controles y su servidor les decimos gracias. ¿Y ustedes que me escuchan? Prepárense ya para la Guerra Santa. My Lord Duke. Where the fear is gone, only I will remain.